Porque me preocupo por mi futuro, yo haré parte de Expo 2020, una oportunidad para estar más cerca de mis sueños. Mi futuro está a un clic, el tuyo también. Conéctate a Expo Virtual del 9 al 13 de noviembre y descubre tu vocación profesional. Expo, la feria académica que me permite tener las universidades e institutos de formación profesional de la región en mi computador y desde mi casa. Yo soy Expo. Yo soy Expo. Yo soy Expo. Un espacio creado por la Crónica del Quindío en pro de la educación del departamento. Conéctate tú también porque tu futuro está a un clic. Para mayor información puedes comunicarte a través del correo electrónico prensaescuela@cronicadelquindío.com. Muy buenos días. Continuamos entonces en nuestra segunda jornada académica de nuestra feria. Estamos en Expo Virtual 2020 y queremos dar un agradecimiento muy especial a docentes, directivos docentes, padres de familia y especialmente a nuestros estudiantes que se encuentran conectados con nosotros. En este momento vamos a dar inicio a la primera conferencia que tenemos en nuestra programación, titulada Abolición de castigo físico y humillante. Bueno, recuerden también que tenemos habilitada nuestra página web www.expo.com.com. Allí podrán encontrar toda la oferta académica que tenemos, además de valiosas conferencias. Queremos invitarlos también a concursar en Mis Razones para Vivir. Ese es como un concurso de fotografía donde queremos que los estudiantes que están participando en Expo puedan mostrarnos a través de imágenes cuál es esa motivación que tienen para vivir, para inspirarse, para seguir adelante. Un concurso organizado por la Crónica del Quindío y la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Armenia. Para conocer las bases del concurso pueden visitar nuestro Facebook, La Crónica del Quindío. Allí estará posteado el link al cual deben inscribirse y cuáles son los pasos a seguir para poder participar. Bueno, también un saludo muy especial a todas las universidades que decidieron sumarse en esta oportunidad, en esta tercera edición a Expo 2020. La Universidad del Quindío, la Universidad La Gran Colombia, la EAN, la Universidad Alexander von Humboldt, Uniremington, la Fundación Universitaria del Área Andina, la Uniminuto, la Universidad del Valle, la Universidad EAFID, la Universidad de San Buenaventura, la Pontificia Universidad Javeriana, y la Institución de Educación Superior Visión de las Américas, Tecniincas, Uniden y Alianza Francesa. Bueno, recordarles que durante esta conferencia pueden hacer preguntas, alguna inquietud que tengan, que nosotros resolveremos al final de la conferencia con nuestra invitada. Y pues ya está con nosotros Jimena Norato, comunicadora social y directora de la Fundación de la agencia Pandi. Jimena, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Contémosle un poquito a los quindianos qué es Pandi. Muy buenos días a todos y a todas, y veo en mi celular, porque a pesar de mi edad estoy manejando dos plataformas al tiempo, que están conectados todos los chicos y chicas del Instituto Pijao. Entonces, al Instituto Pijao, que llegó de primeras, un saludo muy especial. PANDI significa Comunicación y Derechos Humanos. Nosotros somos una organización de derechos humanos que enfoca todos sus proyectos desde el ámbito comunicativo. Entonces desarrollamos programas y proyectos para niños y niñas, que es nuestro principal foco de atención, y todo lo hacemos desde iniciativas y programas que incentiven su participación y su voz masivamente en decisiones políticas, en decisiones de las instituciones educativas, en decisiones familiares. Hacemos proyectos a lo largo y ancho de todo el país, y bueno, me alegra muchísimo que estén aquí todos ustedes conectados. Veo que se siguen sumando chicos y chicas. Y bueno, cuando me digan comenzamos, yo voy a dar una pequeña introducción. Entonces, pues si quieres vamos alistando la presentación, Alejandra, pero nos quedamos como en la primera diapositiva. Chicos, a mí me encantaría, yo no sé si ustedes puedan poner sus cámaras para yo verlos, o si de pronto lo que hago es crear un
un conflicto allí con muchísimos videos puestos, pero me hace muchísima falta verlos. Lo que más me ha hecho falta en esta pandemia es poder trabajar directamente con los niños y las niñas y muchos adolescentes y jóvenes, sobre todo de los últimos grados, porque realmente trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, siento que es lo que más enriquece mi vida. Voy a decirles una cosa, y es que yo tengo 3 hijos, uno de 4 años, una niña de 16 años y un muchacho de 19 años, porque a veces cuando uno habla de estas cosas dice, esa parece que no tuviera hijos e hijas. Yo sé que esto se llama Expo, pero les voy a confesar una cosa. Pueden escribirme mensajes, ¿vale? Me encantaría ir viendo sus mensajes. Entonces, se llama Expo y yo creo que yo voy a ser una de las conferencistas únicas que les va a decir, a mí no me importa, ni un poquito, lo que ustedes vayan a estudiar. De hecho, no me interesa inclinarlos por lo que yo estudié, no, nada, a mí no me importa lo que ustedes vayan a hacer con su vida pedagógica. A mí me importa lo que ustedes quieran cambiar para la humanidad, lo que ustedes quieran hacer para la comunidad, lo que ustedes quieran construir para este país, porque si ustedes han logrado verlo un poquito en su corta edad, está muy descuadernado. Esto ni siquiera podría ser país. Esto sí funciona, pero a las patadas. Yo les voy a contar que después de estudiar 2 carreras, yo soy comunicadora social, me gradué también como filósofa, y después de haber trabajado 10 años, lo que yo hice fue coger mi carrera y desde allí me dediqué a tratar de cambiar el mundo en el que yo vivo y en el que mis hijos están viviendo y en el suelo que ellos viven. Entonces, no es que, tan querida, no, yo también quería que mis hijos vivieran en un mundo mejor. Pero además creo que desde cualquier carrera u oficio que se elija, uno puede hacer esto. Yo conozco gente que estudia por pasión, hay gente que elige la carrera porque en eso me iba bien, hay gente que la elige porque hasta eso me alcanzó el ICFES, eso es el puntaje para el que me dejan entrar. Esa es la carrera más barata la que puedo pagar como familia y no podemos pagar más. Y de toda esta gente que estudió, veo muchos que triunfaron a pesar de no ingresar siempre como la vocación de mi vida desde que yo estaba en la cuna era ser comunicadora social. No, los he visto triunfar. Y los he visto triunfar porque encontraron una razón de ser de su carrera y de construir para el mundo. ¿Por qué vamos a hablar de castigo físico? Ustedes dirán, ¿y esta conferencia como para qué la metieron aquí y encima todo me obligaron a venir? Somos uno de los países más violentos del mundo. Estamos al nivel en muertes como Siria. Somos uno de los peores países para crecer como niño o como niña, es decir, de los 0 a los 18 años. Y bajo la violencia y bajo los modelos de violencia que nos criaron, no somos muy sustentables en ninguna profesión, porque a pesar de que usted haga plata, no tiene cómo gastársela en este país porque qué miedo salir. Porque lo único que nos da plata en este país, nos las da es para comprar derechos. Compramos el derecho a la salud a través de los planes complementarios o de las prepagadas. Compramos el derecho a una buena educación a través de pagar millones en la educación privada. Compramos el derecho a la seguridad viviendo en conjuntos residenciales cerrados con 27 cámaras y guardas por todas partes. Compramos el derecho a la seguridad saliendo de nuestros carros porque les ponemos vidrios que no se pueden romper tan fácil, le compramos alarma, le compramos puertas de seguridad, le compramos un seguro, etc. Entonces, en vez de gastarnos la plata en bienestar, no la gastamos comprando derechos. Y muchas de estas cosas suceden porque vivimos en un estado sumamente violento. Créanme que esto es gran parte del problema de Colombia y es que vivimos en la violencia. Y la violencia en contra de la niñez es una de las peores violencias del mundo, pero además una de las violencias históricas y que recorre nuestra sangre, nuestro ADN cultural, en mitos, en ritos, la seguimos justificando, etc. Y parece que de allí no avanzáramos.
¿Y para qué se los voy a contar a ustedes? Porque si uno quiere cambiar a uno mismo y a la humanidad, tiene que empezar sabiendo de dónde vengo, por qué traigo eso, cómo yo lo puedo mirar, cómo yo lo puedo reevaluar y cómo yo lo puedo cambiar para hacer la humanidad mejor desde la arquitectura, desde la ingeniería, desde las matemáticas, desde la medicina, desde el derecho, sin violencia. Que el ADN de la violencia deje de permearnos a todos y a todas. Y creo que mirando cómo la violencia se inserta en la infancia, muchos de ustedes pueden ir diciendo, de razón que yo ahora me comporto así, entiendo lo que me pasa a mis vecinos, veo por qué mi comunidad se comporta de esta manera. Y ustedes pueden empezar a hacer el cambio y hacer la diferencia. Podemos empezar con las diapositivas. Y vamos, imagino que ustedes conocen a Aristóteles. Espero que hayan tenido excelentes profesores de filosofía porque es maravilloso. Cuando yo me fui a graduar como filosofía, yo ya trabajaba en el mundo de los derechos de la infancia y lo primero que me di cuenta es que ni siquiera en la filosofía los niños y las niñas estaban presentes y por eso yo decidí que la historia de la infancia era más o menos como una historia de la infamia. Era como yo lo miraba y decía, ¿en serio esto hemos hecho con los niños a través de la historia? Antes estábamos bien. Lo primero que tengo que decirles es que infancia quiere decir etimológicamente el sin voz. Les recomiendo la etimología de las palabras porque es una ciencia muy hermosa. El infons. ¿Y esto qué nos caracteriza? Imagínense que aquí Andrés Felipe Alzate, que está saludando, de la Institución Educativa Tecnológico, les diga a todos ustedes, oiga, los invito esta noche a una fiesta. Esto en mi casa, pero ustedes no tienen derecho a proponer la música, no tienen derecho a hablar, no tienen derecho a participar de lo que se va a comer, no tienen derecho a decidir sobre nada. ¿Quién se le apunta a la fiesta de Andrés Felipe? Esa fiesta se la hicimos a los niños y a las niñas porque infancia es el sin voz y no les dimos derecho a la participación. Como muchas veces, además, también los estudiantes, y lo digo por mis hijos también, dicen, ¡ay, qué clases tan aburridoras! ¡Ay, es que este profesor no me gusta! ¡Ay, qué actividades tan hartas nos ponen a hacer! Y yo les digo, ajá, ¿y por qué no propones una bien interesante para tu profesor? Es probable que te escuche, es probable que no te escuche, pero propon, haz presencia en el mundo y haz propuestas respetuosas en vez de estar diciendo que qué profesor tan aburrido. Propongamos, los profesores también tienen un desafío a través de las pantallas, entonces propongamos nosotros también. Pero vamos a lo que iba. Aristóteles desde el comienzo, Aristóteles es el filósofo sobre el cual se empieza a crear mucho del conocimiento occidental. Hizo el primer tratado de biología, el de anatomía, el de política y dijo que el hombre, ojo, el hombre, no la mujer, es un animal político. Esto quiere decir un animal dotado de logos es palabra y razón, que puede participar en la polis, o sea, puede participar en el mundo político de la ciudad y tomar decisiones. ¿Qué más nos dijo Aristóteles? Uno, que las mujeres no, y dos, que los niños varones eran hombres en potencia, es decir, que eran el futuro. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que les digan, ustedes, los niños, son el futuro? Yo nunca lo pensé cuando era niña, pero yo fui niña hace muchísimos años, tal vez no me acuerde, pero a mí ese cuentico del futuro me suena terrible, porque ¿qué es el futuro? Nada, es solamente una posibilidad de llegar a ser. Los niños son el presente, los adolescentes son el presente, y es en el aquí, en el ahora, en este instante, en el cual debemos garantizar que sus derechos y su seguridad sea cumplir, que puedan participar, que puedan ser partícipes de la elección de su propia vida. Miren cómo la historia nos va, Aristóteles 2500 años atrás, los niños son el futuro. Colombia 2500 años después, trabajemos por los niños porque son el futuro.
Así la historia nos va permeando y nos va llenando de unos conocimientos culturales, rituales y de comportamiento que a veces nos es difícil parar, mirar y decir, venga, ¿y por qué no nos pensamos esto que siempre ha sido así? ¿Qué tal que sea de otra manera? Desconfíen de las cosas que son por costumbre. Sigamos, por favor, con las diapositivas. Imagínense que ustedes, me imagino que leyeron libros como El Quijote, etcétera, y se dieron cuenta que el homicidio era un delito que estaba judicializado desde hace 3000 años. Si alguien mataba a una persona, iba a la cárcel después de un juicio. Pero el homicidio fue permitido hasta el siglo XIX en contra de los niños que llamaban ilegítimos, o sea, sin legalidad, hijos de mujeres que no estaban casadas, niños que nacían con algún tipo de discapacidad, niños que nacían débiles, chiquitos, flacuchos, decían, ese no va a servir para nada, ese lo podemos ir matando. Esta es como la humanidad ha visto a los niños y a los jóvenes. Y esta es la manera en que tenemos que dejar de verla y verla como el mejor y el mayor capital humano. Del capital humano que sean ustedes, sobre esos cimientos que son ustedes, no son el futuro, sino la base, el presente y el cimiento, podemos hacer el edificio, o grande o pequeño. De acuerdo como uno los hizo, este niño como adulto aguanta o no aguanta. Es capaz de estudiar 20 carreras, hacer empresa, emprendimientos, seguir adelante a pesar de las vicisitudes, la virtualidad, la pandemia, sigue adelante o se cae. Colombia, miren cómo replicamos nosotros en Colombia lo que nos van diciendo y dicen que el infante, este es el Código Civil, los que vayan a estudiar Derecho y los que no vayan a estudiar Derecho pueden consultar el Código de Procedimiento Civil en el artículo 1504 que dice infante igual a incapaz. Son totalmente incapaces los dementes, impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender. El mismo código establece que impúber es aquel que no ha cumplido 14 años. ¿Alguno de ustedes conoce un amiguito o tiene hermanitos menores de 14 años y les parece que son totalmente incapaces y no pueden darse a entender? Incluso desde la cuna y desde el segundo en que nace un niño se da a entender. Nace y grita y pide ser tenido por los brazos de su mamá, apretado, calentado, mimado y que le diga tranquilo, acá está mamá. Eso es lo que está diciendo el niño tan pronto nace y cada vez que como bebé está llorando. Sigamos, por favor. Miremos nuestro origen también en el derecho y todo lo que ha pasado hasta que se reconoce a los niños y a los adolescentes como sujetos de derecho por ellos solos. En la ciudad romana, donde se erige el derecho de Occidente, tiene muchos orígenes, pero pues vamos a resumir. Existía la figura del pater familia, el padre de familia. Este pater familia, la madre tenía un niño y se lo llevaba al papá. Y el papá le decía, muéstreme a ver ese muchacho, oiga, este como que no se parece mucho a mí. Mi primer hijo, el papá de mi primer hijo es trigueño, de ojos cafés, muy mestizito, y sale mi primer niño, pelo dorado, ojos azules, este niño es sueco, el peladito. Por supuesto, mi papá también era así, pero en la familia romana, el padre podría haber dicho que no se conocía tanto de genética, este niño no me gusta, este no es mío, y la madre tenía que ir a depositarlo en la columna lactaria y allá o alguien lo adoptaba o se lo comían los animales. Entonces ahí viene la representación. Tienes que presentar a tu hijo ante el padre para que él lo reconozca y le dé el derecho a la vida. Y fíjense ustedes cómo acá antes el reconocimiento del padre en el registro civil hacía a los niños legítimos, o si no eran ilegítimos. ¿Cómo va a ser un niño sin derechos
solo porque un papá que se las da de inseminador no viene y dice, este es mi niño por el que yo voy a responder. De ahí vienen estos reconocimientos fatales para la vida de los niños y de las niñas. Dígame, por favor, aquí escríbame, ¿a cuál de ustedes les gusta que les digan el menor? La concepción minorista de la infancia siempre ha sido dada por su valor. Produce, es el varón que va a heredar, porque hasta hace 60 años las mujeres no podíamos heredar, heredaba nuestro marido. Hasta el 85, que esto es como 30 y pico de años, si un hombre violaba a una mujer casada, el que se sentía agredido era el marido y era el que tenía que poner la denuncia. Entonces, miren todas estas cosas que nos ha pasado. Los niños fueron utilizados en la guerra. Leyeron ustedes a Tom Sawyer. La historia de Tom Sawyer es una historia absolutamente real. Niño abandonado, que lo ponen a trabajar. La revolución industrial está en manos de los niños y de las niñas. ¿Y cuánta gente dice, póngalo a trabajar? Póngalo a trabajar para que se haga varoncito. Por supuesto, hay que tender la cama, hay que lavar la loza, hay que poner la mesa, hay que colaborar con todo porque somos familias. Eso también hace parte de la educación. Para los niños y a las niñas dijimos que iban a servir para trabajar. Por eso, también en muchas culturas, las niñas servían solamente para que arreglen la casa y si nacía más de 2 niñas en una casa, a la tercera niña la podían matar en un acto de infanticidio, porque no nos servía. Y lo que ya veníamos hablando de una concepción aplazatoria. En el futuro, cuando tengan voz y voten, entonces ahí sí nos sirven y ahí sí son ciudadanos. Sigamos, por favor. Yo sé que es probable que no vean muy bien esta diapositiva. Espero que sí estén viendo lo que hay allí. Para muchos de ustedes, la violencia del país de pronto no la sienten tan dura porque no les bombardean las escuelas. Esta es una escuela en Corinto, Cauca. Corinto, Cauca no es tan lejos de acá, en la que nosotros desarrollamos un proyecto, varios proyectos estuvimos en Corinto. Y para que no les bombardearan su escuela, pusieron esa señal en el techo. Esto es grave, gravísimo, inconcebible en cualquier país del mundo. Y en este no nos saca lágrimas porque ya nos acostumbramos a la violencia. Y eso es lo que yo quiero venir a transmitirles acá. No justifiquemos la violencia y en ustedes, que son el presente y no el futuro, está el empezar a cambiar el modo en que hacemos familia para que los hijos que salgan de esas familias, para que las familias que conformemos sean familias de paz. Sigamos, por favor. Ahora bien, les voy a contar que ¿quiénes mueren víctimas de la violencia? Los que no estudian. El 78% de las personas víctimas de homicidio y de violencia interpersonal en el país no tenían bachillerato completo. La educación nos blinda contra la violencia. Un muchacho fuera de la educación es un problema. En salud, porque si tus papás, si no estás trabajando, a los 18 años ya no tienes EPS. ¿Qué hacemos con las personas en salud? En trabajo, en emprendimiento. Solo para salir del umbral de la pobreza, la CEPAL calcula que se deben estudiar 12 años, solo para salir del umbral de la pobreza. Y lo otro es que el 68% de los niños que nacen de mujeres que máximo tenían un grado de bachiller, máximo. Entonces, la educación además nos ayuda para protegernos y aprender derechos sexuales y reproductivos, qué significa conformar una familia, entre otros. Mi propuesta sí es, estudien, como sea, pero estudien. Pero ¿qué van a hacer con esa educación? Es no violencia. Nuestro tema desde hace mucho tiempo y hoy en el Congreso de la República es que se firme una ley que prohíba que a los niños y a las niñas les peguen. Y no estoy hablando de violencia y maltrato infantil, aquel que deja marcas, la cara rayada, sangrado, costillas rotas. Estamos hablando de aquella violencia de golpes como el pellizco, chancla voladora,
coscorrón, encerramientos, ortiga echarlo al agua fría, etc. Trabajando con, por favor, podemos cambiar de diapositiva. Gracias. Entonces, yo estoy convencida de que la paz en este país no se hace en los escritorios de los políticos, sino en al interior de cada familia y con cada niño y con cada niña. Sigamos, por favor. Trabajando con muchos niños, yo les preguntaba a ustedes por qué les pegan. Y decían por no hacer tareas, por maleducada, por salirme de clase, por no estudiar, por romper cosas, por pegarle a otros, por sacar malas notas, etc. Sigamos, por favor. Y me contaban con qué les pegan y qué les dicen. Palo, cable de canchas, de plancha, jalándole la patilla, etc. Y les dicen cosas como inútil, garzofia, pendeja, animal, estúpido, sálgase de clase, no sirves para nada. Sigamos, por favor. Y entonces yo le preguntaba a los adultos luego de mostrarle esto que los niños decían, y los adultos sí somos súper bien portaditos. ¿Dónde está la violencia y qué justifica la violencia en contra de la niñez? Los adultos nunca faltamos al trabajo sin justificación, ¿cierto? Nunca echamos una mentirita. Nunca salimos de la casa sin tender la cama. Nunca nos disipamos de los trabajos, las charlas, incluyendo esta. Siempre somos bien educados, jamás peleamos con la mamá, nunca nos volamos con los novios, cumplimos todas las normas, las leyes, el semáforo, pagamos impuestos, nuestra habitación es divina, no nos burlamos de nadie. ¿Somos buenísimas personas los adultos? No. Entonces, pregúntense, niños, y aquí empecemos a develar y a mirarnos a nosotros, porque muchos niños y niñas también dicen, no, realmente yo creo que a los niños sí nos deberían pegar. ¿Por qué estamos justificando eso? Y esto que les estoy contando, pregúntenselo siempre frente a las otras personas, frente a su profesión, frente a cómo actúen. Cuestiónense si lo que están haciendo realmente es lo mejor que ustedes pueden hacer para las personas a las que están afectando, porque no importa lo que estudien, van a trabajar con personas y van a afectar a personas. Pasemos, por favor. Me imagino que se acuerdan de filosofía, los silogismos. Los silogismos son un racionamiento deductivo. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me responden, sí, señora, no, señora. ¿Todos los seres humanos son personas, niños y niñas? Sí, estoy escuchando. ¿Golpear a las personas está mal? Miren esas fotografías. Sí, está mal. ¿Los niños son personas? Por favor, cambiemos de diapositiva. Los niños y las niñas son personas. Y pareciera que a los adultos se nos olvida que no solo son personas, sino nuestros iguales en cuanto a dignidad y sus derechos, que además son todos fundamentales. Los de los adultos no, los de los niños sí. Además, prevalecen por encima de los derechos de los adultos. ¿Tengo yo derecho a la recreación? Sí. ¿Hay plata para recreación en esta casa para 3 personas y no para 5? ¿Quiénes se recrean? Los niños. Eso quiere decir prevalencia de derechos. Entonces, pensemos cómo la gente, si yo les digo, está bien que pegarle, que a la profesora le pegue el esposo una palmadita, es que se portó mal. Ustedes dicen, uy, no, ¿cómo se le ocurre? Está bien que la profesora le tire una chancleta al rector porque fue a interrumpir la clase. Ay, no, pero qué mujer tan violenta. ¿Y por qué para los niños y las niñas sí? Tenemos que empezar nosotros mismos, como niños y como niñas, a mostrar que en dignidad humana y que en derechos esto no está bien y que lo tenemos que cambiar. ¿Cómo? ¿A punta de golpes y gritos? No. Ahí es donde tenemos que empezar a que nos aceptaron, no, y por favor cambiamos, a que nos informaron, formar, dar forma, nos informaron diciendo que eso estaba bien, pero no está bien. ¿Que son sus mamás malas, sus papás malos, sus abuelitos? No.
Mi mamá me mandaba una chancleta amarilla, yo era más rápida que la chancleta, y me dio un par de pellizcos, pero, o sea, nada grave, pero mi mamá no es mala, es divina, y hoy no aceptaría a mi mamá ni loca que yo le dé el menor jalón de mechas a ninguno de mis hijos. Entonces, los niños y las niñas del mundo entero no pasan a ser cuando cumplamos 18 años sus inferiores, sino incluso sus superiores en cuestión de derechos, y así tenemos que trabajar. Sigamos. Mucha gente dice, a mí me pegaron y no me pasó nada. Voy a contarles que los pediatras del mundo desde hace como 30 años empezaron a estudiar esto, porque como es la forma de violencia más generalizada en el mundo, pegarle a los niños, pues para los pediatras también era normal y de hecho lo recomiendan. Cuando lo empezaron a estudiar se dieron cuenta que tenían más propensión a sufrir artritis, obesidad, problemas cardiovasculares. Los psicólogos empezaron a dar cuenta que incrementaban las conductas indeseadas, es decir, aquellas que los papás queremos eliminar. Entonces, le prohibimos ir a la fiesta y el niño que hacía, pues escapaba por la ventana. Hay una reducción en lo que el cerebro entiende, o sea, la moral, que es lo que hago correctamente, alejado de la religión, lo que Dios me manda, no, pues lo que se hace correctamente, empieza a tambalear, porque llega a la casa y vienen lo que decían los niños, a mí me pegan por pegarle a otros niños. La niña, como en su casa aprendió a resolver los problemas pegando, llega a la casa, al colegio, tiene un problema y le pega a la compañerita, y llega a la casa y la mamá le pega por pegarle a la compañerita, y el cerebro dice, entonces pego o no pego. Hay un posible incremento de las conductas delictivas, porque entonces es gente que se acostumbró a ser violenta, a actuar con violencia, a violar las normas. Ojo, fíjense lo que enseña el castigo físico. Sigamos, por favor. El castigo físico lo que enseña muchas veces es que yo me tiré el examen de español. Como me pegaron la primera vez, me dio miedo. Bobita no soy, escondo el examen de español. En vez de haber creado un lazo de confianza, cuando mi mamá me diga qué fue lo que pasó, y de pronto yo le diga, mamá, no entiendo nada. O mamá, es que yo no veo el tablero y mi mamá se da cuenta que soy miope, entonces me pegó. El segundo examen lo escondo. ¿A qué me enseñó mi mamá? A mentir, a esconder. Ahí tenemos los que violan las leyes, los que trafican, porque estamos validando las conductas de engaño desde la casa. Me salgo mejor por la ventana, calladito. Yo les cuento que yo tuve varias amigas a las que no dejaban salir a las fiestas y las recogíamos y les tirábamos piedrita en la ventana y se volaban. ¿Y qué pasa? Se estaban exponiendo en seguridad en su casa, pero no crearon el lazo de confianza. Hay una afectación en la salud mental y eso es lo que más me duele, porque los niños, en ausencia de maltrato infantil, cuando los encuestamos a 900 niños de todo el país con la Alianza por la Niñez, y los niños decían, lo que más siento es tristeza, siento que no me quieren, me quiero ir de esa casa. Cuando el castigo es prolongado, todos los días me gritan, todos los días me encierran, todos los días pasan en esa casa, esas cosas, entonces los niños se acostumbran y van entrando en depresión, en ansiedad. ¿Se acuerdan? Va a llegar mi papá, va a llegar hoy. Cuando llegue su papá lo voy a contar, y él se clava una pela, y el pobre pelado se la pasa 4 horas sufriendo y comiendo uña. Entonces, fíjense ustedes que muchos de los estados en los que están los jóvenes y los adolescentes y que luego se vuelven ansiosos se generaron allí. Cuando llegue su papá, como dicen acá, hoy sí pues que no haya hecho la tarea, y cuando falta 1 hora para que llegue el papá, empiezan a hacer las tareas a toda. Enseñamos a los niños a que solamente pueden trabajar bajo presión. Enseñamos a los niños a que es solo bajo grito. Enseñamos, y esto pasa en las oficinas. Hay que entregar el informe mañana. Y todos hacen el informe. Debíamos haberlo trabajado durante 15 días con calma, tranquilos, sin amenaza. Nos acostumbramos a trabajar bajo amenaza. Otros riesgos: ser agresivo con sus parejas, ser agresivos con sus mismos niños, y además incrementar la violencia, porque como no sirve que le digan no vaya a las fiestas, entonces se escapó. De la primera fueron palmadas, pero la segunda fue correazos. Entonces los padres suelen incrementar la violencia en contra de los niños y de las niñas. Sigamos, por favor. Para mí una de las consecuencias más grandes es
lo que pueda pasar en la relación con los padres y los hijos, porque los hijos empiezan a evitar a los padres porque son fuente de dolor. Y esos son los puentes a los que los padres y los adultos estamos llamados a construir. Pero muchachos, a veces los papás no tenemos las competencias y ustedes tienen la capacidad de participar y construir esos puentes y decir, bueno, ¿será que hacemos una mesa de paz? Voy a poner acá un mantel blanco y todo y vamos a dialogar a ver cómo resolvemos este conflicto acá en la casa. Yo creo que lo desarman a uno como papás cuando le dicen eso. Mis hijos a mí me desarman cada rato cuando me pongo alegona y me dicen, mamá, estás muy alegona, mamá, pero no me tienes que alzar la voz. Y me lo dicen muy respetuosamente. Y yo inmediatamente quedo como, sí. Y voy y les pido perdón, le digo, sí, estoy muy cansona, venga, dialoguemos y hagamos de esto algo mejor. Prohibir el castigo físico y humillante, sigamos por favor, es un proyecto de ley que ahorita está en el Senado de la República. ¿Quieren ustedes participar en política? Envíenle mensajes al Senado de la República, señores. Me llamo Laura Sofía Ortega, estoy en Armenia y yo quisiera que se aprobara este proyecto de ley porque a mis hijos los voy a criar para un país en paz. Jairo puede decir lo mismo, Jairo Martínez. Te animo, participen en política. Los políticos son malos, cambiémoslos, sean ustedes los nuevos políticos. ¿Qué más busca esta ley? Busca cambiar el código, cambiemos por favor de diapositiva. Busca cambiar el Código Civil donde dice que los padres tienen la facultad de vigilar la conducta de los hijos. Sí, por supuesto, y no hacerlo es negligencia. Tiene que corregirlos, por supuesto, están en crecimiento, en desarrollo, los tenemos que llevar de la mano, cargarlos si es necesario. Y sancionarlos moderadamente. ¿Qué es lo moderado? Si yo a mi hijo lo pateo y le quiebro las costillas, y me dicen que lo sancione moderadamente, y ahora solamente le pego pellizcos, palmadas y coscorrones, me moderé. Moderadamente, estamos pidiendo que lo cambien y que digan, y tiene derecho a sancionarlos sin ningún acto de violencia. Podemos charlar, podemos no tener el celular. A mí lo que más me gusta con los niños es conciliar. Conciliemos, ¿verdad? Justicia y reparación. Conciliemos acá todos nos ayudamos y crear una estrategia entre todos los actores para poder crear lineamientos, talleres de acceso gratuito para los padres y para las familias y empoderar realmente a las familias. Las familias no son malas. La mayoría de los papás y mamás no son malas, no tienen más herramientas. Tienen 2.500 años de historia y de ADN recorriéndoles por allá y diciendo, péguele porque si no se le sale de las manos. Entre más le pegue, más se le sale de las manos. Yo quiero contarles que, sigamos por favor, y termino con esta diapositiva, pero les voy a mostrar algo ahorita por mi celular. Las sociedades, cambiamos de diapositiva, las sociedades que tienen mayor bienestar social y económico. ¿Qué es bienestar social y económico? Todos estamos bien, nos lavamos bien, hay paz, respetamos el semáforo, pagamos impuesto, ganamos con equidad, hombres y mujeres igual, protegemos a la gente laboralmente, no me roban, no me atracan, porque todo el mundo gana lo suficiente y tiene las suficientes oportunidades económicas. Esos países, entre esos países figuran Suecia, Finlandia, Noruega, Australia, y fueron los primeros países que suscribieron la ley que prohibieron el castigo físico, humillante y degradante. Y llevan 40 años trabajando para que esto sea realidad, porque teníamos 2.500 años de lastre arrastrándonos y llevan ya ahora 40 años. Estos países también figuran entre los 10 mejores países para ser niño o niña, para ser mujer también. Y recuerden que donde hay una mujer empoderada, hay una familia que cambia. Estos son los países de América Latina que ya tienen esta ley. Y no es una ley solamente para que no me den coscorrones, es una ley que cambia los países. ¿Por qué les cuento esto desde la niñez? Porque desde la carrera que ustedes escojan pueden hacer cosas porque la niñez tenga sus derechos garantizados. Si yo soy arquitecto, ustedes se dan cuenta, yo mido 1,50, a mí me queda grande la ciudad. Yo me voy a subir a un bus y, mejor dicho, en 10 años que esté más cucha, no voy a alcanzar. O sea que ese no es un bus apto para montar a niños y a niñas. Imagínense uno embarazado,
con una discapacidad permanente o temporal porque tuvo un accidente, un esguince, no puede usar un bus, ¿cierto? Los andenes tienen trampas, las escaleras son grandes, no hay accesibilidad para silla de ruedas, eso quiere decir no hay accesibilidad para muletas, para coches, etc. Si pensamos en una ciudad y en una sociedad moldeada para los niños y para las niñas, estamos favoreciendo a un montón de personas de la sociedad, como las personas mayores, las embarazadas, las personas con discapacidades. En Colombia hay 5 millones de personas mayores. En accidentes de tránsito hay como 3 millones de personas con discapacidades y en accidentes de tránsito como 1 millón de personas que han con lesiones no permanentes, sino transitorias. Entonces, desde todas las profesiones, uno lo puede hacer mejor para construir las bases y los cimientos de un país. Y las bases y los cimientos de un país, como las de una casa, son lo primero y son el presente, no el futuro, y son todas y todos ustedes, niños y niñas. Ustedes, como les decía, mucha gente a mí me pregunta si yo no tengo niños y niñas que hablo así, que digo, ay, no, es que la crianza es muy fácil. No, la crianza no es muy fácil. Yo creo que no hay nada más difícil que criar y más que criar en pandemia. Pero también hay cosas importantes que quiero decirle a los adultos, si hay alguno aquí conectado, o a ustedes mismos, niños y niñas. A veces las decisiones, muchas veces los adultos las toman o las dicen que las van a tomar porque les gustan o no les gustan a ellos. Yo recuerdo, mis hijos a mí me han preguntado, mamá, ¿me puedo pintar el pelo de verde? Y yo les digo, ¿eso te hace mejor persona? No. ¿Eso te hace peor persona? No. ¿Eso te va a imposibilitar ser un buen ser humano para la humanidad? No. Y entonces, como yo le dije eso a mi niño, miren la foto que me mandó. Ahí está mi muchacho, quien en este momento se encuentra en el Reino Unido haciendo un trabajo social voluntario, trabajando con personas con discapacidad y dándoles una gran compañía y apoyo en este momento en que están además muchos separados de sus familias porque no pueden visitarlos por pandemia. No importa, chicos, de qué color son, cómo tienen el pelo, si son homosexuales, heterosexuales, trans, blancos, negros, tatuados o sin tatuar. Ustedes lo que tienen que demostrar a ustedes mismos y a la humanidad es que son mucho más grandes que todo lo que han vivido, que toda la violencia, que toda la cultura, que toda la historia de 2500 años que los llevan a los niños y a las niñas a que los veamos como si fueran los menores y el futuro. Son superiores en derecho y son el presente. Así que les deseo la mejor de las suertes en su vida académica. Muchísimas gracias, chicos. Si tienen preguntas, acá estoy disponible. Si es que nos queda tiempo, porque creo que me extendí mucho. Bueno, Jimena, muchísimas gracias. Una conferencia excelente, una charla que tuvo animados a los estudiantes durante todo el rato. Tenemos unas preguntas. Juan Zapata, del Instituto Tecnológico, tiene la inquietud de qué le recomiendan a los padres para que reprendan a los jóvenes rebeldes. ¿Qué hacer ahí, Jimena? Bueno, primero que todo hay que entender que la adolescencia se caracteriza cerebralmente por un desarrollo en el que tienen que definir su autonomía, es decir, la ruptura del cordón umbilical. Yo no soy mi mamá, yo no soy mi papá. Y en esa ruptura del cordón umbilical, entonces no quiero hacer lo que me digan. Yo por eso les dije, yo no les voy a decir que estudiar ni me importa, para las bolas que me van a parar. Entonces, ¿qué le digo yo a mis hijos? El límite es el respeto y el límite son ciertas normas. Vamos a rayar muy bien la cancha, porque en una cancha bien rayada el partido es más amistoso. Entonces, chicos, siéntense y hablen con sus papás. Lean ustedes primero por qué los adolescentes son rebeldes. Le dice, papá, yo soy rebelde, mamá, yo soy rebelde.
no porque el mundo me hizo así, sino porque mi cerebro está terminando de conectarse y si están mielinizando la parte frontal del cerebro que controla mis emociones, mis impulsos y por lo tanto estoy en esta fase de desarrollo. ¿Qué quisiera yo? Por ejemplo, acuerdos a los que llegamos con mis hijos. Mi hijo me decía a veces que no quería comer con nosotros. Y yo le dije, me parece, la cena es un momento importante en esta casa porque nos encontramos todos después de trabajar. Le dije, vale, pero puedes escoger ese camino 2 veces a la semana. El resto cenas con nosotros y de buena gana. Y los otros 2 días yo misma te llevo tu comida a la pieza si quieres. Pero el límite, por ejemplo, es el respeto. Mamá, papá, a mí me gustaría hacer X, Y, Z y pienso que no es peligroso para mi seguridad, para mi salud, por ABC. Yo quisiera invitarlos a que ustedes escucharan ese concierto de punk que a mí tanto me gusta para que ustedes se dieran cuenta que no está mal y que yo no voy a fumar y que no sé qué. Entonces los papás van a decir, bueno, listo, caminen, lo escuchamos o no, ¿para qué se le ocurre? Pero yo creo que, mira, después del diálogo, más diálogo. Pero no hay nada que a uno lo desarme más que un hijo que venga con las razones, con el librito y dice, bueno, tengo unos puntos para discutir en esta familia y uno es, ¿me puedo pintar el pelo? Sí, te lo puedes pintar. ¿Saben qué le dije a mi hijo cuando me mandó la foto? Quedaste divino, mi amor. Eso fue lo que le dije, no, ¡ay, cómo se te ocurre! No, quedaste divino. No importa que sea un buen ser humano. Entonces, tienen que saber que la rebeldía es parte del crecimiento, pero también tienen que saber que el respeto es parte de la paz. También con muchos adultos tienen que saber que la crianza, cuando les pegamos, los regañamos, les gritamos, hay un momento que ya no nos importa. No les importa. Entonces, todo lo que pase de ahí en adelante le podrán pegar. Yo tengo una amiga que decía, a mí me regañaban si me iba para una fiesta. Y si volvía a las 12 me pegaban, si volvía a la 1 me pegaban, si volvía a las 2 me pegaban. Y entonces decidí llegar a las 5 de la mañana y borracha. Ese fue el camino que ella encontró. Entonces, la idea es que encontremos los mejores caminos. Los papás no tenemos las herramientas. Muchas veces ustedes, los jóvenes, sí. Lleguen ustedes. Derecho a ser escuchados, derecho a la participación. Siéntense y sean ustedes los creadores del diálogo. Los adultos de este país, muchos ya no vamos a construir un nuevo país, lo van a construir ustedes. Empiecen por construir una nueva relación con su papá y su mamá. Bueno, Jimena, muchas gracias por ese valioso aporte, recordarle a las personas que estuvieron conectadas con nosotros, especialmente a los estudiantes, que si de pronto quieren mostrarle esta conferencia a sus padres, también pueden hacerlo, va a permanecer en nuestras redes sociales, también estará en la página www.expoder.com.com. Un saludo muy especial. Instituciones educativas de Pijao, Calarcá y Armenia fueron los que más nos saludaron durante toda la conferencia. El profesor Jairo Martínez, le extiende felicitaciones, Jimena, por tan buena charla. Igualmente Laura Sofía Ortega Garzón, Jaime Castro, quien es un padre de familia de Laura Sofía, del Marcelino Champagnat de Armenia, también muy contento con la charla. Tenemos muchos mensajes y nos alegra de verdad tenerlos acá, Jimena. Totalmente agradecidos, Expo y la Crónica del Quindío, por usted permitirnos tener este espacio para que los jóvenes conozcan sobre estos temas y también los padres de familia. Bueno, no, ustedes muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer acompañarlos en esta mañana y les deseo lo mejor en todas las decisiones de su vida. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Ya en pocos minutos, a las 11:30, seguimos con nuestra siguiente conferencia, que es saturación emocional y afectiva. Entonces, cordialmente invitados para que sigan conectados con la Crónica del Quindío y Expo. Muchísimas gracias, nos vemos en minutos.